Bueno, pues vamos con la parte final de este libro, El éxito es para ti, del doctor David Hawkins. Y bueno, está explicando cómo ha sido su experiencia de vida resumida muy brevemente, ¿no? En esta parte final dice que le ocurrían, cuando estaba en ese momento de éxtasis, de iluminación, como lo queramos llamar, le ocurrían cosas milagrosas, ¿no? Dice que desaparecieron muchas dolencias crónicas en su cuerpo, que llevaba años sufriéndolas, y además su visión ocular se normalizó hasta el punto de dejar de necesitar las gafas, las lentes, ¿no? Dice que había un amor infinito que lo embargaba y que parecía que se irradiaba desde su corazón hasta el escenario del mundo exterior donde estaba sucediendo alguna calamidad, ¿no? Cuenta que en un accidente de automóvil donde se habían accidentado se extendía ese amor hacia un coche que estaba con las ruedas hacia arriba, o cuando vio una pelea de pandillas en la calle y el amor se encendió a esas personas que estaban peleando y dejaron de pelear, ¿no? Dice que también se produjo un profundo cambio de percepción de las cosas y cuenta su experiencia en un restaurante y cómo parecía que todo estaba unido cuando previamente lo veía todo separado, ¿no? Dice que era como si todo se hubiera fundido en la universalidad y en la unidad, y como si el pasado, presente y futuro no fueran más que un montaje de percepción, como que no existieran, ¿no? Dice que llegó a experimentar el ser universal y que se encontraba en un estado de absoluta paz, ¿no? Y dice que únicamente la ilusión de la individualidad da origen a todo sufrimiento. Esa fue la conclusión, la revelación que tuvo, ¿no? Que el universo es uno y que no había nada separado, ¿no? Eh, También nos dice que por debajo de la apariencia de muchos de sus pacientes que parecían lisiados, enfermos, irremediables, él notaba que estaba la brillante esencia del amor y la belleza en todas las cosas, ¿no? Dice que le llegó el caso de una muda catatónica envuelta en una camisa de fuerza cuando ya la daban por perdida, que no tenía remedio, etcétera, y él él se hizo la pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué quieres que se haga con ella, Dios, ¿no? Y entonces él percibió que la única respuesta era que lo único que necesitaba era que la amaran, ¿no? Y entonces dice que el ser con mayúsculas, se apoderó, se conectó con esa esencia amorosa y se curó al reconocer quién era realmente, ¿no? Simplemente eso, al extender ese amor, ¿no? Y bueno, dice que esto le pasó con innumerables pacientes, y que llegaba un momento donde daba igual su sanación o no sanación, ¿no? Era cuando entraba ese amor infinito en ellos, todo dejaba de tener importancia, ¿no? En cuanto se sentían amados y en paz, el dolor cesaba y daba igual si se curaban o no se curaban, ya dejaba de importar, ¿no? Dice, era evidente que todo dolor y sufrimiento surgen únicamente del ego y no de Dios. Y esta verdad se comunicaba en silencio a la mente del paciente, ¿no? Y con eso les aliviaba, ¿no? A otra de las pacientes le dijo, culpas a Dios de lo que te ha hecho el ego, ¿no? Y con decirle eso, dio un salto y se puso a hablar cuando también estaba muda, ¿no? Pero sin embargo, en todo este proceso que el doctor David Hawkins fue experimentando, se dio cuenta de que era enormemente frustrante no poder ayudar o contrarrestar el sufrimiento humano más que de uno en uno, ¿no? Porque tenía un montón de cola esperándolo, ¿no? Para que lo pudiera tratar, ¿no? Y eso le llevó al estudio de la kinesiología, ese gran descubrimiento para él y para el mundo en general, ¿no? ¿Por qué era un gran descubrimiento de la kinesiología? Porque permitía recuperar y demostrar ante todo la conexión perdida con la realidad superior, ¿no? Lo define como un gusano, de un extremo al otro, ¿no? Y un descubrimiento importante fue el ver que todos los individuos daban una respuesta débil ante ciertos estímulos negativos como la luz de fluorescentes, los pesticidas o los edulcorantes artificiales, menos los estudiantes de disciplinas espirituales que habían elevado su nivel de conciencia. Y esto fue una gran revelación, ¿no? Porque lo que se vino a demostrar con la kinesiología fue que el amor cambiaba el mundo cada vez que reemplazaba al no amor. Es decir, que la mejor medicina es el amor, sin duda alguna, ¿no? Y la conclusión que sacó de toda esta experiencia es que dice que hay una incapacidad básica de todo ser humano y esa incapacidad está en la dificultad para distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo que de verdad es permanente y es la verdad, de lo que es efímero y por lo tanto es una falsedad, es una ilusión, ¿no?
Bueno, dice que después de toda esa experiencia suya, con todas estas revelaciones, con toda esta experiencia pues, de iluminación, ¿no? De catarsis, como lo queramos llamar, se volvió a sumergir dejó Nueva York y se fue a un pequeño pueblo, a una pequeña ciudad, y ahí se entregó al estudio, a la meditación de nuevo, ¿no? Y surgió la necesidad de aprender a estar en la presencia divina mientras seguía funcionando con el mundo, porque la experiencia anterior que había tenido era como que se salía del mundo terrenal, ¿no? Y bueno, pues ahí tuvo su experiencia y descubrió que la verdad de nuestro verdadero ser puede descubrirse en la vida cotidiana, ¿no? Lo único que hace falta es vivir con cariño y con bondad. El resto se revelaba por sí mismo a su debido tiempo. Lo cotidiano y Dios no son cosas diferentes, ¿no? Porque muchas veces buscamos cosas grandiosas, sobrenaturales, y dice que no es nada de eso. Así que dice que regresó al trabajo más importante y que consistía en intentar traer la presencia al menos un poco más cerca para que pudieran entenderla tantas personas como fuera posible, es decir, extender su experiencia al mundo, ¿no? Sacó como conclusión que cuando el tiempo se detiene, todos los problemas desaparecen, o sea que los problemas están en el tiempo, nada más, ¿no? Y cuando la presencia se imponía, ya no había más identificación con el cuerpo ni con la mente. La conciencia pura brilla para iluminar lo que uno es. Dice, ¿cómo se alcanza ese estado de conciencia? Que es lo que todo el mundo desea, ¿no? Dice, pues mucha gente no lo consigue por lo sencillo que es, ¿no? Y dice que en primer lugar él lo que tuvo fue un gran deseo de alcanzar ese estado de conciencia, ¿no? Después comenzó la disciplina de actuar con perdón y una amabilidad constante y universales sin excepción. Esto es uno de los ejercicios que nos proponía previamente también, ¿no? Dice, uno ha de ser compasivo con todo, incluyendo al propio yo y a los propios pensamientos. Y más tarde estuvo dispuesto a mantener en suspenso sus deseos y entregar la voluntad personal en todo momento. Es decir, entregaba cada pensamiento, cada sentimiento, cada deseo, cada acto a Dios. Y la mente se volvía más silenciosa, ¿no? Porque es como que los pensamientos se iban acallando, ¿no? Dice que fue capaz de darle la vuelta a la energía que estaba detrás de cada pensamiento antes de que se convirtiera en pensamiento. O sea, que esto ya era un control un poco por encima de lo normal, o bastante por encima de lo normal, ¿no? Y dice que al fijar el enfoque constante e implacablemente, sin permitirse siquiera un instante de distracción en la meditación, al final lo logró. Parecía muy complicado, pero lo logró. Se produjo un cambio de conciencia y la presencia estaba ahí, ¿no? Dice que en todo este proceso después hubo un momento de terror, porque dice que vino la conciencia de que uno es todo lo que siempre fue o puede ser, uno es total y completo, pero un momento como de crisis, ¿no? Uno ya no necesitaba temer el sufrimiento ni la muerte, ahí no había problema. Dice, en determinados niveles de conciencia espiritual los achaques del cuerpo se curan o desaparecen de forma espontánea. Esto es increíble, ¿no? Dice, el cuerpo se convierte en un ello más que en un yo, ¿vale? Y a medida que uno alcanza la dicha, resulta muy difícil ocultar el estado intenso de éxtasis. El mundo puede quedar deslumbrado y la gente puede venir desde muy lejos para estar en tu aura. Todo el mundo quiere acercarse a ti sin saber cómo ni por qué, pero quieren estar a tu lado, ¿no? Eres como un imán y surge el deseo de compartir ese estado con los demás y sobre todo de utilizarlo en beneficio de todos, no quieras compartirlo. No obstante, en este proceso dice que había altibajos, que había caídas y esas caídas no eran fáciles y que él tuvo que trascender ese nivel para no sufrir esas insoportables caídas de la gracia, ¿no? Porque eran incómodas. Es como si llega un momento en que uno es como si tuviera que renunciar a Dios y aparece un nuevo nivel de miedo que nunca antes se había anticipado, ¿no? Es el terror final a la soledad absoluta, ¿no? Pero al final dice que tienes que situarte más allá de la dualidad del todo y termina este proceso con la fase más difícil, ¿no? El punto de inflexión definitivo, pero dice que al final, en ese apocalipsis final del yo, la única realidad restante, la de la existencia frente a la inexistencia, la identidad misma se disuelve en la divinidad universal y no queda ninguna conciencia para tomar la decisión. El último paso, dice, por lo tanto, lo da Dios. O sea, aquí como altibajos, caídas, miedos, el miedo a la soledad y finalmente Dios da el último paso para estar con Él, ¿no? O para reconocer que estamos con Él, porque ya sabemos que siempre estamos con Él. Pues nada, este es mi resumen, lo dejamos aquí y nada, nos vemos. Hasta luego. Mañana seguramente no voy a poder estar en la reunión porque estoy de viaje, ¿vale? Venga, hasta luego.